Entre los muchos invertebrados que frecuentan los fondos del parque abundan los crustáceos, centollos, sastres, cangrejos ermitaños y otras especies, algunas tan cotizadas como las nécoras o las langostas, resultan todavía frecuentes en estas aguas. Su captura está sometida a las restricciones impuestas por la Ordenación de los Recursos Pesqueros realizada desde el espacio protegido. Preocupación que constituye una de las líneas de actuación prioritarias dentro de la gestión del parque. Frecuentemente, los fondos rocosos de las islas atlánticas se muestran cubiertos por una extraordinaria colección de formas de vida, tanto animal como vegetal. Una riqueza que es consecuencia de la fertilidad de estas aguas y de la eficacia de las medidas de control y regulación de actividades, como la pesca comercial, el marisqueo, el buceo deportivo o la navegación. Gorgonias, corales blandos, anémonas, esponjas, erizos y otros organismos de increíbles colores y aspectos se reparten el espacio con bosques de laminarias y otras algas, en los que se refugian millones de larvas y alevines de las más variadas especies. En los fondos arenosos del parque encontramos una comunidad muy distinta a la que ocupa el infralitoral rocoso. En este mundo de sustrato blando y movedizo abundan los moluscos arenícolas, algunos de los cuales, como la sepia, son implacables cazadores nocturnos de cangrejos, vieiras, cigalas y pequeños peces. Protegidos por el laberinto de cascajos y rocas de la costa, numerosas especies piscícolas han encontrado en los fondos del Parque Nacional un hábitat perfecto, en el que abundan los resquicios para ocultarse y no escasean las presas. Es el paraíso de los congrios, las morenas, los lábridos, los sargos y algunos pequeños escualos, como este alitán. Observando los movimientos hipnóticos de este sifonóforo mecido por la corriente, parece que una eterna quietud impera en los fértiles fondos marinos de las islas atlánticas. Y sin embargo, las fuerzas de la naturaleza también actúan en este mundo de silencio, condicionando las vidas secretas de sus moradores, igual que lo hacen en la superficie. Los fuertes vientos que empujan toneladas de agua hacia las rompientes
forman parte inseparable de la dinámica natural de estas islas, imponiendo, junto con el vaivén de las mareas y el fluir de las corrientes, las condiciones que modelan la identidad biológica de un parque nacional, tan joven como antigua es la historia del fecundo territorio anfibio que le sustenta. El ecosistema marino de Galicia es uno de los más ricos y productivos del planeta. Sus productos no tienen parangón en calidad y su diversidad dentro y fuera de las aguas merece cualquier esfuerzo de conservación, especialmente cuando la gestión sostenible de los recursos es la garantía de la prosperidad para los habitantes de estas costas extremas y fuente de satisfacción para quienes las visitan. En la memoria de todos están las imágenes de los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en estas costas. La diligente reacción de miles de brazos anónimos y la imparable fuerza regeneradora del mar evitaron que la herida fuese mayor, pero las cicatrices del brutal zarpazo aún persisten. Desde aquí hacemos votos para que, apelando a la responsabilidad colectiva hacia nuestros mares, los sucesos que estuvieron a punto de acabar con la vida en las islas atlánticas no se repitan nunca más.